Bueno, acá ustedes tienen el árbol filogenético, que lo encuentran en todos lados, ¿no? Acá justamente había puesto la figura, ¿no? Que hay los diferentes tipos de primates que van del suelo hasta que se vuelve erguido, pero esa es la peor definición en evolución. Eso no es cierto. Lo que es cierto es esto, el árbol genético, filogenético, con las especies vivas acá, y en otros espacios ver aquellas especies que han ido desapareciendo. Bueno, el problema de Darwin es que él no podía explicar, no tenía mecanismo, no tenía la materia para poder explicar cómo ocurre la selección natural. Entonces él habló de la pangénesis, que es la peor teoría que se le ocurrió, ¿no? La pangénesis, Miguel viene en abril, así hay que guardar. La pangénesis es la teoría donde todas las células de mi cuerpo han tenido su experiencia de vida, como la mía, por ejemplo, y luego se convierten en gametos. ¿Ok? Igual la de mi esposa, mi pareja, también esas células llevan su experiencia de alguna manera, de una partícula, ¿no? Y va al oro. ¿Ok? Entonces él creía que él no conocía los genes, ¿no? En esa época la manera más simple para él pensar era esta teoría de la pangénesis. Pero en paralelo, quizás antes que él, pero era desconocido, estaba un curita que jugaba al sexo por las puras abuelas, ¿no? Si lo conocen. Gracias a estos experimentos de Gregor Mendel, se ve que los eventos genéticos de herencia iban en paquetes. O sea, se podía deducir que había una partícula. Pero, ¿qué hubiera hecho Darwin si hubiera tenido esta información? Nunca la tuvo, ¿no? Y felizmente, en los años 40, 50, ya vamos a ver que hay esta teoría sintética de la evolución que nos permite meter dentro del ámbito de la evolución, explicar todo con la genética, la parte de selección natural, la parte de las separaciones de las poblaciones, etcétera, etcétera, todo con la genética y todo cae muy bien, ¿no? Pero se demoraron como 50 años para poder, más 60 años para poder juntar todas estas definiciones. Otra cosa que es importante en genética humana es el hecho de los cromosomas. No, los cromosomas se conocen desde el año 1840 y tantos, en plantas y también en ascaris, en lombrices. Se veía, por ejemplo, este autor Beneden veía que en ciertos momentos de la interfase desaparecía el núcleo y aparecían estos cuerpos que se llaman cromosomas. Y en las gónadas de los ascaris veía que el número se reducía a la mitad. O sea, él ya estaba viendo mitosis. No sabía lo que veía, pero veía este fenómeno, ¿no? Luego, ya recién, casi 50 años después, Sutton y Boveri plantean, ¿no?, la teoría cromosómica. O sea, ven que un cuerpo celular, el núcleo desaparece y aparecen estos bastoncitos y que se desplazan de una célula a otra. Y en meiosis se desplazan de una manera específica, ¿no?, disminuyendo a la mitad la cantidad de la información genética. O sea, todo cabe con que la información genética tiene que estar en los cromosomas, ¿no? Y el genio realmente es Thomas Morgan, que hizo probablemente lo que han hecho genética
han tenido estos cursos con el doctor Misael Guevara, de las mosquitas que tienen los ojos blancos con los que tienen los ojos normales rojos, los cruzan y ya saben que el color rojo o blanco, la mutación, están en el cromosoma X, ¿no? Y es el comienzo de los estudios del mapeo de genes. ¿Okay? Otra cosa que es importante saber es que él demostró, viendo las recombinaciones, lesiones, que en estas mosquitas los genes, la información genética está en estos bastoncitos llamados cromosomas. O sea, fue la prueba material que los genes tienen un cuerpo físico, los cromosomas. ¿Okay? Y bueno, ya dije que había recombinación, y otra cosa que se usa hasta ahora en humanos es que hay forma de estudiar la recombinación de tal manera de darle un tamaño al genoma de los diferentes organismos, ¿no? Los que estudian mapeo genético en humanos hablan de centimorgan, ¿no? Morgan es la unidad de recombinación humana, ¿okay? En general. Bueno, y el hecho de que los cromosomas tenían la información genética trae a colación otra cosa, que cuando hay cromosomas que sobran o faltan, por ejemplo, Klinefelter, Turner, Down, dan enfermedades genéticas, ¿no? Entonces, esto fue comprobado el año 55. Recién se sabe que el hombre tiene 46 cromosomas. Los cromosomas humanos se conocían 10, 15 años antes, pero todos pensaban que el hombre tenía 48 cromosomas. ¿Por qué? Es por la forma técnica de cómo se hacía, ¿no? Por cortes de células, trataban de reconstruir lo que habían cortado, ¿no? Algunos usaban soluciones hipotónicas, pero tan fuertes que las células explotaban, y cuando querían volver a recortarlas se juntaban diferentes núcleos. Entonces el promedio de los cromosomas humanos era 48, pero recién en el año 45 Chiu y Levan hacen los números cromosómicos, que es 46 de cada núcleo, ¿no? Y después ya después 15, 20 años vienen lo que se llaman las bandas cromosómicas. O sea, cada banda tiene cada cromosoma tiene un patrón específico de banda, y se puede hacer un mapa de eso. Y evidentemente en cada banda cromosómica hay decenas de genes que están ubicados específicamente. Si faltan esos pedacitos, hay una deleción. Si se voltea una translocación, etc., si va a otro lado, puede dar, por ejemplo, lo que pasa en diferentes tipos de leucemias, ¿no? Las translocaciones donde se ponen genes oncogenes con promotores poderosos de otros genes y producen estas enfermedades hemáticas. Pero el gran problema y el motor de la genética molecular es la incapacidad de poder ver más allá de lo que se ve en un cromosoma. O sea, para identificar algo a nivel cromosómico, esta deleción o inserción o translocación tiene que ser mayor de 2 millones de bases. Si no, no lo ves al microscopio. Y se sabe que la mayor parte de enfermedades genéticas, hablando de enfermedades raras más temprano, es una base. Eso jamás lo vas a ver al microscopio. Entonces han venido una serie de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, los cultivos de microbios, de virus, etcétera, que ya venían trabajando. No sé, ustedes han visto los estudios de Herschel, antes de Watson y Crick, ¿no? Estos estudios que trabajaban con los ratones y estas bacterias, ¿no? Con mutación, sin mutación. O sea, ya había gente que venía trabajando de estas cosas. Lo más importante es que el año 53 se revela la estructura del DNA, una doble cadena antiparalela. Si tú conoces la lectura de una, conoces la lectura de la otra, ¿ok? Y puedes deducir con el dogma
de la biología molecular puede deducir las secuencias ATT, GCC, ¿verdad? Significa adenina, valina, ¿no? Aminoácidos de acuerdo a los codones. O sea, una proteína está codificada en un triplete, en varios tripletes de DNA, ¿no? Entonces, esta es la ciencia de la biología molecular, ¿no? Trabajando con los diferentes microorganismos, sobre todo, y virus, nos trae a técnicas para poder identificar esos pedacitos de DNA, esos pedacitos de esas proteínas, cómo purificarlas, y se vienen una serie de técnicas fisicoquímicas, la electroforesis, la centrifugación, ultracentrifugación, cosas que utilizábamos y utilizan, creo que todavía en algunos laboratorios de bioquímica, para poder identificar segmentos